Y bienvenidos a la clase número 23 del curso Señales y Sistemas. El día de hoy veremos un tema nuevo en transformada bilateral de Laplace. Que ya habiendo visto transformada de Fourier, vimos que esta no funcionaba para sistemas inestables. Justamente para eso, tenemos la transformada de Laplace. Esta nos sirve para la solución de sistemas LTI. Fue originalmente propuesta por Euler, desarrollado por Laplace y difundido por Heaviside. Entonces, en el plano complejo se pueden analizar la estabilidad de sistemas. La transformada de Laplace la podemos interpretar como una generalización de la transformada de Fourier, que permite manejar problemas no tratables en esta última, como les mencioné. El paso clave es justamente, pasamos de J omega ahora a una frecuencia compleja más general, que esto, comenzamos a verlo un poco en CA. Entonces vamos a tener la frecuencia compleja S, que va a ser sigma más J omega. Entonces veamos cómo omega justamente es la parte imaginaria de esta frecuencia compleja. Entonces ahora hablemos de la transformada bilateral de Laplace. Anteriormente habíamos definido la transformada de Fourier como X mayúscula de J omega igual a la integral que va de menos infinito a infinito de la señal x de t que estamos transformando por el exponencial complejo e a la menos j omega t de t. Ahora la transformada de Laplace la vamos a obtener con el mismo planteamiento, solamente que sustituyendo j omega por la frecuencia compleja S que les acabo de mencionar, donde S es igual a sigma más j omega. Entonces nos va a quedar ahora la transformada, en términos de S, vamos a seguir manejando el mismo sistema, donde la transformada va a ser la letra mayúscula respectiva a la letra minúscula, de la señal. Si aquí es V de t, vamos a tener V mayúscula. Si es G de t, vamos a tener G mayúscula, etc. Entonces, en este caso X y X mayúscula. Entonces, esta va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de la señal X de t por el exponencial igual complejo e a la menos st por el diferencial de t. Entonces el operador de Laplace lo vamos a denotar con esta L caligráfica, que tal vez a mano podemos hacerla así. Vamos a tener corchetes y aquí este punto indica que aquí, vamos a tener aquí un parámetro que va a ser la función que vamos a transformar. Y podemos tener otra notación con este símbolo de círculo vacío y círculo relleno, donde hacemos alusión, el círculo vacío va a hacer referencia al tiempo y el lleno o el oscuro va a estar haciendo referencia al dominio de la frecuencia compleja. Entonces, aquí podemos agregar la transformada que estamos haciendo. Vean que también podemos, de lo que hemos visto la vez pasada, también podemos poner F. Pero en contexto yo creo que se va a entender, incluso tal vez por la variable, que estamos usando acá. Si es S o si es J omega, pues vamos a entender si es Fourier o Laplace en lo que estamos trabajando. Entonces vean que podemos, no utilizarlo. Que ya tal vez con ver esto ya podemos decir, ok, eso es transformada de Laplace. O bien si vemos algo así, X mayúscula, J omega, vamos a saber que esto es transformada de Fourier, ¿verdad? ¿Cuál es la relación que existe entre ambas transformadas? Veamos que, podemos decir la transformada de Fourier de la señal X de t, cuando S es igual a J omega, va a ser igual a la señal o la función X mayúscula de S, sustituyendo S por J omega. Entonces vean que esto justamente va, antes de esto tal vez, esto va a ser X mayúscula de J omega, que esto es la transformada de Fourier. Podemos ver, adicionalmente que la transformada de Laplace de esa señal X de t va a ser justamente X mayúscula de S, que es X mayúscula de sigma más J omega. Vean que aquí podemos, dentro de la integral, sustituir S por sigma más J omega. Y por leyes de exponentes podemos separarlos. Entonces vean que aquí vamos a tener este exponencial real que tiene el argumento negativo. Entonces, esto va a ser un exponencial pues decreciente.
multiplicada por e a la menos j omega, que es justamente, el elemento que tenemos en la transformada de Fourier. Entonces vean que podemos agrupar el exponencial real con x de t. Y a eso lo multiplicamos por e a la menos j omega t. Entonces ya con esto vemos que estamos tomando la transformada de Fourier de esto que está aquí adentro. X de t por e a la menos sigma t. Entonces esto, o bien, la transformada de Laplace va a ser igual a la transformada de Fourier de x de t multiplicada por ese exponencial real decreciente. Entonces, de esta manera, la transformada de Laplace la podemos interpretar como la transformada de Fourier de la función x de t multiplicada por la señal exponencial real e a la menos sigma t, que será creciente o decreciente dependiendo del signo de sigma, justamente. Que ahora nos piden, hagamos un ejemplo, vean que va a ser aplicar la definición de la integral. Entonces nos están dando la señal e a la menos at u de t. Entonces planteamos la integral siguiendo la definición. Aquí vamos a colocar lo que sea que vaya a ser x de t. Bueno, en este caso incluye al u de t también. Por el exponencial e a la menos st. Vean que el u de t me va a cambiar los límites. El u de t, va de 0 a infinito por un valor distinto de 0. Entonces vean que justamente el límite va a ser cambiado de 0 a infinito. Entonces vamos a tener e a la menos at por e a la menos st por el diferencial de t. Podemos combinar los exponentes. Nos va a quedar la integral de e a la menos a más s por t de t. Al resolver la integral nos queda, esto mismo. Y abajo nos queda la derivada del argumento. Entonces veamos que esto es menos 1 entre a más s. Lo vamos a evaluar de 0 a infinito. Entonces nos va a quedar ese término. 1 menos e a la menos a más s por infinito entre a más s. Ahorita entonces debemos evaluar cómo va a ser la convergencia de este término de acuerdo a los valores de a. Digamos que a en general va a pertenecer a los complejos, puede ser real, imaginario, complejo. Entonces vean que podemos expresar esto como a va a ser igual a parte de real de a más j parte imaginaria de a. Y ese naturalmente va a ser sigma más j omega. Entonces este exponente e a la menos a más s por infinito, vean que podemos separarlo justamente en las partes de a y s. Nos va a quedar e a la menos parte real de a más sigma por infinito por e a la menos j parte imaginaria de a más omega por infinito. Entonces veamos que, bajo qué condiciones, primero que todo tenemos que preguntarnos bajo qué condiciones esto va a converger. Y lo segundo es que la magnitud de esto es igual a 1, al menos. Entonces, vamos a tener que analizar cómo se va a comportar este factor. Entonces, la convergencia de este producto va a depender justamente de este primer factor e a la menos parte real de a más sigma. Entonces, veamos que si esto es positivo, parte real de a más sigma, esta expresión va a converger justamente a 0. O sea, vamos a tener e a la menos infinito positivo, esto va a ir tendiendo a 0. Si parte real de a más sigma va a ser menor que 0, vean que este exponente nos va a quedar positivo y va a quedar e a la infinito, entonces esto va a diverger hacia infinito. Y si la parte real de a más sigma va a ser igual a 0, que este producto simplemente no va a converger. Entonces vamos a utilizar esta primera que está acá para que el resultado converja. Entonces, vean que esto, justamente va a converger a 0. Y, regresando acá, vean que esto va a converger a 0. Entonces nos va a quedar 1 entre a más s, o s más a. Y vamos a tener que adicionalmente indicar esta condición. Y vamos a comenzar con que la parte real de a más sigma va a ser mayor a 0. Entonces vean que, si despejamos, nos va a quedar justamente que sigma tiene que ser mayor a la parte negativa, o bien al negativo de la parte real de a.
Entonces esta básicamente va a ser una condición para los valores de sigma, donde la transformada de Laplace de esta señal x de t, que era el exponencial real, bueno, no necesariamente real, habíamos dicho que a puede ser complejo en general. Entonces, bueno, va a converger a ese término con esa condición. Entonces podemos ver que la transformada de Laplace involucra entonces una expresión algebraica más una región de convergencia, que le vamos a llamar ROC, de Region of Convergence en inglés. Entonces vean que en el ejemplo anterior, si la parte real de A es menor que 0, entonces el eje J omega queda fuera de la región de convergencia. Por tanto, x de t no tendría transformada de Fourier. De aquí podemos tal vez darle vuelta a este enunciado y tal vez indicarlo de esta manera. Para que exista la transformada de Fourier de una señal, bueno, y podemos verlo desde Laplace. La región de convergencia debe contener al eje J omega, que esto lo vamos a retomar tal vez más adelante, pero bueno, quiero mencionarlo desde acá. Ahora hagamos otro ejemplo. Nos piden calcular la transformada de Laplace de la función x de t igual a menos e a la menos at por u de menos t. Vean que se parece un poco al ejemplo que acabamos de hacer, únicamente que vamos a tener un escalón invertido. ¿Cómo va a ser u de menos t? Y vamos a tener aquí el eje, el tiempo. U de menos t se va a ver así, va a venir en 1, con un valor de 1 desde menos infinito, y justamente en 0 se va a hacer 0, y aquí ya va a tender a infinito, bueno, estando en 0. Aunque bueno, vean que aquí tenemos un menos, entonces bueno, podemos más bien incluso tal vez dibujar otra. Esta va a venir en menos 1 y se va a hacer 0 a partir de t igual 0. Entonces esto va a ser menos u de menos t. Entonces veamos cómo queda esa transformada nuevamente. Que vean que de manera, no sé, bueno, de manera teórica podemos calcular la transformada de cualquier señal sencillamente metiéndola en la integral y resolviendo. Ese va a ser el proceso más general. Entonces, comenzando, vamos a tener que la transformada de Laplace de x de t va a ser la integral de menos infinito a infinito de la señal. Aquí le ingresamos menos e a la menos at por u de menos t por el exponencial complejo. Vean que el u de menos t me va a cambiar aquí los límites de integración de menos infinito a 0. Vamos a tener menos e a la menos at por e a la menos st. Combinamos ambos términos. Resolvemos la integral que nos va a quedar de esta manera. E a la menos a más s por t entre a más s. Vean que el menos, este menos se va a cancelar con el menos de acá cuando derivamos el argumento del exponente. Y sencillamente, bueno, ahora evaluamos de menos infinito a 0, los límites que nos quedan de la señal. Vean que vamos a tener ahora una expresión parecida, 1 menos e a la a más s por infinito entre a más s. Que vean que tenemos este término que igual hay que analizarle la convergencia, con la diferencia que el anterior tenía menos. Vean que este ahora tiene más. Entonces evaluemos ahora la convergencia de este término. Nuevamente vamos a expresar e a la a más s por infinito, la parte real e imaginaria de cada término. Entonces, bueno, nuevamente este segundo factor no va a converger, pero va a tener al menos una magnitud de 1. Entonces, bueno, vamos a analizar este factor. Entonces, veamos que esta expresión va a converger a 0 para qué valores de parte real de a más sigma. Vean que eso tiene que ser menor que 0, o sea, tiene que ser negativo para que me quede e a la menos infinito. Entonces eso va a converger a 0. Si esto es positivo, pues va a diverger a infinito, e al infinito me da infinito. Y si esto es igual a 0, entonces bueno, el producto no va a converger. Eso quiere decir que vamos a tener, bueno, vamos a utilizar esta condición. Parte real de a más sigma tiene que ser menor a 0. Entonces vean que nos queda que la transformada de Laplace de esta señal x de t va a ser 1 entre s más a, tomando que sigma tiene que ser menor que el negativo de la parte real de a. Entonces bueno, ahorita vamos a justamente hacer la comparación. Vean que esto es sigma mayor al negativo de la parte real de a. Y esto es sigma menor al negativo de la parte real de a. Que vean que, bueno, podemos
graficar, bueno, el plano complejo. Vean que en el plano complejo podemos aquí poner la parte real, sigma, la parte imaginaria, j omega. Entonces vean que esta relación sigma mayor al negativo de la parte real de alfa, vean que justamente me va a dar un semiplano. Entonces son todos los puntos donde sigma, que son valores, bueno, sobre el eje real, van a ser mayores a la parte real de A por -1, negativa. Entonces vean que esto nos va a dar, bueno, líneas verticales que nos van a dar semiplanos derechos e izquierdos. Entonces, para el primer ejemplo, vean que la región de convergencia, bueno, va hacia allá, hacia infinito, o sea, está aquí limitada. Ya a la izquierda de ese punto, pues cualquier valor acá no converge. Tal vez un poco lógico, entonces no son parte de la región de convergencia. Y vean que para este otro plano, bueno, a la derecha de este punto ya no converge. Y bueno, esto va hacia menos infinito. Entonces, bueno, eso que está marcado en azul es la región de convergencia para cada uno de los dos casos. Entonces, resumiendo ambos ejemplos anteriores, tenemos que la transformada de Laplace de e a la menos at por u de t va a ser 1 entre a más s. Y la transformada de Laplace de menos e a la menos at por u de menos t va a ser 1 entre a más s. Vean que justamente tenemos la misma expresión algebraica en el dominio S, pero estas representan funciones distintas. ¿Y cómo las vamos a reconocer o diferenciar? Bueno, justamente a través de su región de convergencia. Vamos a ver ahorita que la región de convergencia nos va a indicar algunas características o la naturaleza de la señal. Entonces veamos que una misma expresión algebraica en el dominio S puede representar funciones diferentes en el dominio temporal dependiendo de la ROC utilizada. Por eso es muy importante. De ahora en adelante, bueno, a partir de este tema, siempre que hagamos una transformada de Laplace hay que agregar la región de convergencia. No podemos solamente dar una respuesta. O sea, ahora las respuestas en transformada de Laplace van a ser dos cosas, o una dupla, o no sé, como quieran decirlo. Una expresión algebraica con una región de convergencia. ¿Qué? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ahora nos piden, bueno, calcular la transformada de Laplace de una función un poco más elaborada, tal vez. X de t va a ser igual a e a la menos bt por u de t, que bueno, ya esto lo acabamos de revisar. Y este término nuevo, e a la menos t coseno de at por u de t, donde nos dicen que a y b son reales. Entonces, podemos reescribir esta función x de t utilizando la ecuación o la identidad de Euler. Tenemos e a la menos bt, a este término no le vamos a hacer nada, pero al coseno, que teníamos coseno de at. Ven que el coseno de at es e a la j at más e a la menos j at entre 2. Esto va a multiplicar e a la menos t. Entonces, bueno, podemos sacar el 1 medio, repartir el 1 medio, distribuir e a la menos t y unificar los exponentes. Nos va a quedar e a la menos bt por 1 medio de e a la menos 1 menos j por t más 1 medio e a la menos 1 más j por t. Todo esto multiplicado por u de t. Ahora sí, vean que aquí solamente tratamos un poquito la señal. La expresamos en exponenciales complejos. Casi que en este curso ver un coseno o un seno es pensar que podemos transformarlo inmediatamente a su forma mediante la identidad de Euler. Ahora, calculando la transformada, ingresamos esta señal x de t. Vean que todo esto es x de t y lo vamos a multiplicar, bueno, incluye aquí también el u de t y esto es parte de la parte de Laplace, e a la menos st. El u de t me va a cambiar los límites de integración y ahora, bueno, por distribución podemos separar estas integrales en sumas de integrales donde combinamos cada elemento con e a la menos st. Entonces nos va a quedar, bueno, aquí la multiplicación e a la menos bt por e a la menos st por, bueno, la integral de 0 a infinito, un medio, e a la menos 1 menos j por t, e a la menos st. Y por aquí, bueno, estamos igual, solamente que aquí cambia. Vean que la diferencia de estos dos es básicamente este signo, que son claramente conjugados. Ahora toca, bueno, resolver cada una de esas integrales. Podemos reutilizar los resultados que acabamos de desarrollar. Vean que podemos
transformar, bueno, esta parte que tiene 1 menos JA de la misma manera que habíamos transformado el exponencial al inicio. Sencillamente ahora vean que, bueno, en vez de tener tal vez A, vamos a tener 1 menos JA y aquí vamos a tener 1 más JA. Entonces vean que cada uno de estos términos va a tener su región de convergencia propia. Justamente, bueno, para este vamos a tener que sigma va a ser menor a menos B. Nos habían dicho que B y A eran reales. Y aquí, bueno, la región de convergencia para esta expresión, vean que A tiene que ver con la parte imaginaria. Entonces, bueno, aquí A no tiene nada que ver con la región de convergencia. Más bien lo va a dar el término, ese término, que es justamente la parte positiva de este número, la parte real de este número. Entonces vamos a tener que la región de convergencia va a ser sigma mayor a menos 1. De la misma manera, bueno, la región de convergencia, este otro término va a ser la misma también, sigma mayor a menos 1. Entonces, cuando tenemos diferentes elementos y diferentes regiones de convergencia, claramente los tres términos deben converger al mismo tiempo. Por lo tanto, vamos a utilizar una región de convergencia total que sea la intersección de las tres regiones de convergencia individuales, que tiene que ser intersección porque si fuera unión, tal vez esta no converge en alguna parte de esto, entonces bueno, vean que no sirve unión. Entonces podemos expresar matemáticamente para este caso, que lo tenemos aquí en literales, que la región de convergencia va a ser sigma mayor o igual al máximo de menos 1 o menos b. Esta, bueno, si esta no la habían visto antes o bueno, es bastante intuitiva. Esa función max nos va a devolver el máximo de estos dos números. Entonces vean que si b es 5, nos va a quedar el máximo de menos 1 y menos 5, entonces nos va a dar menos 1 justamente. O b puede ser igual incluso a 0.5, entonces nos va a quedar que el máximo va a ser menos 0.5. Entonces, bueno, esto lo ponemos de esta manera, ya que b no tiene un valor exacto, es un literal. Entonces, bueno, la región de convergencia va a depender de este valor justamente de B. Entonces, vean que, bueno, ya tenemos la región de convergencia y vamos a tener todos esos tres términos sueltos, podemos combinarlos, que si homogenizamos todo esto, nos va a quedar, bueno, vean aquí todos los términos multiplicados, B más S por S más 1 menos JA más, o bien por S más 1 más JA. Vean que si combinamos estos dos términos nos va a dar un polinomio de orden 2 justamente, que va a estar acá. La única cuestión es que, bueno, la solución de este polinomio van a ser dos soluciones complejas. Y bueno, aquí arriba vamos a tener, bueno, algún polinomio también que nos va a dar de justamente el proceso de homogenizar. Entonces, bueno, vean que justamente esta señal podemos expresarla como un polinomio racional. O sea, vamos a tener aquí un numerador que va a depender de S y aquí vamos a tener un denominador que va a depender de S también. Entonces, bueno, con esto vean que podemos decir que la señal x de t, que es esta, e a la menos bt por u de t, más este coseno amortiguado por este exponencial, va a tener esta transformación. Y bueno, aquí tal vez falta, bueno, sí lo pusimos arriba, pero tal vez para ponerlos aquí en pares siempre, la región de convergencia, que ponemos rock, 2 puntos, va a ser sigma mayor a menos, o bien más, el máximo de estos dos valores, menos 1 y menos b, que esa va a ser la región de convergencia. Que bueno, como les había puesto, vean que en estos casos donde x de s es racional, es decir, vamos a tener una división de dos polinomios, al de arriba le vamos a decir n de s y al de abajo le vamos a decir d de s, o sea, numerador y denominador. X de t va a ser siempre una combinación lineal de exponenciales reales o complejas cuando tenemos este caso. Vean que justamente, bueno, esto podemos convertirlo a la inversa en, bueno, podemos poner aquí K1, aquí vamos a tener S más A1 más K2, S más A2 más K3, S más A3. Vamos a poder también tener aquí tal vez elementos elevados a la N, a la 2, a la 3, ahí depende, pero bueno, vean que vamos a tener una combinación de
de justamente las raíces del denominador. O sea, podemos separar esto en una suma de sus elementos, justamente, bueno, como hicimos acá. Ven que tenemos 1 entre s más b, 1 entre s más este número, 1 entre s más este número. Todo eso lo combinamos en un solo polinomio o podemos devolvernos a la inversa. Entonces, x de t siempre va a ser una combinación lineal de exponenciales reales o complejas, justamente. Veamos, bueno, un toque también no sé, ampliando un poco la visión con esto, vean que justamente podemos tener un par que sean complejos conjugados. Y eso nos van a dar senos o cosenos, justamente. Y también, bueno, también para adelantarles, si la señal es real, pues se tiene que cumplir la simetría hermítica. Entonces, si la señal es real, cualquier raíz del denominador que venga compleja va a venir con un par conjugado. Eso es siempre que tratemos con señales reales. Porque justamente necesitamos su contraparte conjugada para combinarla y crear una señal real, que en este caso va a ser un seno o un coseno. Entonces podemos representar a x de s en un diagrama de polos y ceros. Ya creo que sí, a inicio del curso, ¿verdad? Hablamos un poco de diagramas de polos y ceros, o incluso tal vez me gusta adelantarme tal vez para cuando lleguemos a este punto ya tengan un poco la idea. Bueno, también vemos esto desde CA, si es que, bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de ver el tema en CA. Entonces, bueno, vean que podemos justamente dibujar o marcar los polos y los ceros de x de s. Recuerden que los ceros van a ser las raíces del polinomio n de s, del numerador. Y los polos van a ser las raíces del polinomio que está en el denominador. Entonces, bueno, ese lo vamos a marcar por un círculo, ese lo vamos a marcar por una X. Entonces, bueno, vean que en este caso tenemos aquí, bueno, menos A, bueno, aquí va a tener algún valor, bueno, eso es un valor, sí, complejo. Aquí tenemos este por acá, que es en realidad le hace falta aquí tal vez ponerle -1, no sé, o algún valor. Y este va a ser J, que bueno, como tenemos aquí -1 más JA, porque aquí está mal marcado. Aquí tenemos -1 menos JA, este puede ser un polo. Podemos tener un 0 en -1 y podemos tener otro polo en -b. Entonces vean que nuevamente, como pasó en series complejas, los polos me delimitan las regiones de convergencia. Únicamente que, bueno, en series teníamos regiones circulares o anulares. En Laplace vamos a tener regiones de convergencia que van a ser semiplanos. Entonces vean que justamente las regiones de convergencia van a estar delimitadas por los polos. Vean que, o sea, no podemos poner la región de convergencia a la derecha de este polo en -b, porque vean que justamente en este punto nos encontramos acá y ya ese punto no converge, por tanto no es una región de convergencia. Entonces vean que para este tipo de regiones de convergencia le vamos a llamar derechas, una región de convergencia derecha, o sea que va de algún punto hacia infinito, o va a ser izquierda si va de ese punto a menos infinito. Ahorita vamos a ver qué relación tiene eso con la señal. Pero vean que si esto fuera para una señal izquierda o una región de convergencia izquierda, vean que sería justamente de este polo hacia la izquierda. No puede ser a partir de esos porque nos vamos a encontrar con eso. Entonces, o sea, solo sentido común. Las regiones de convergencia no pueden contener polos. Ya eso lo saben. Ok, entonces, sea x de s racional con orden del numerador n y el orden del denominador va a ser d. Podemos expresar este x de s como un polinomio racional donde cada polinomio va a ser una multiplicación de sus raíces. Justamente z1 es una raíz del numerador, que recuerden que esto es n de s entre d de s. Entonces vean que justamente todas esas son las raíces de n. Lo vamos a poner como s menos z1, s menos z2 por s menos z3, etcétera. Igual abajo s menos p1, s menos p2, s menos p3. Hasta algún orden p, hasta un orden d y un orden n arriba y abajo. Entonces vamos a decir que hay un 0 en infinito si k es igual a d menos n
nuevamente va a haber un 0 en infinito de orden más bien k igual a d menos n si d es mayor que n. O sea, vean que d mayor que n, bueno, puede ser que tal vez esto sea 3 y esto sea 2. Entonces vean que esto nos va a quedar 3 menos 2, esto va a ser igual a 1. Eso es más que todo como para tal vez equilibrar. O sea, si tenemos 3 polos y 2 ceros, ¿dónde va a estar el otro 0? Vamos a decir que hay un 0 en infinito, que es el que no está presente justamente. Pero si tuviéramos el caso contrario, donde más bien tal vez esto es orden 4 y esto es orden 1, vean que vamos a tener 4 menos 1 igual a 3. O sea, vamos a tener un polo en infinito orden 3. Eso es básicamente como para equiparar o igualar, bueno, los órdenes. O sea, lo que no esté en algún valor va a estar en infinito. Entonces, bueno, con esto, en una función racional siempre hay el mismo número de polos que ceros. No sé si esto se desprende de algún teorema, pero bueno, es un dato ahí tal vez que creo que no nos va a hacer mayor cosa, tal vez ya cuando estemos haciendo ejemplos prácticos. Como les digo, es un dato ahí para que lo sepan. Los polos o ceros que no estén presentes en algún punto particular van a estar en infinito siempre, de tal manera que el orden de polos y ceros va a ser el mismo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, la región de convergencia, la transformada de Laplace, contiene todos los puntos del plano S donde la transformada de Fourier x de t por e a la menos sigma t existe. Entonces, recordemos la primera condición de Dirichlet que decía que esta función debe ser absolutamente integrable. O sea, la integral de menos infinito a infinito del valor absoluto x de t por s exponencial debe ser menor que infinito. O sea, debe converger a algún valor finito. Vean que esto únicamente depende de la componente real de sigma, que es el componente real de la frecuencia compleja. Por esta razón, la región de convergencia de x de s consiste en bandas paralelas al eje j omega en el plano S. Y como les había mencionado, puesto que los polos no pueden estar dentro de la región de convergencia, estas bandas van a estar delimitadas por justamente los polos. Entonces, bueno, vean que justamente necesitamos un exponencial que converja, o sea, que esto va a tender a 0 conforme t tiende a infinito. Entonces vean que si x de t no convergía en la integral por sí misma, al multiplicarlo por un exponencial que va decayendo, justamente vamos a hacer que se cumpla la primera condición de Dirichlet. Entonces de esta manera vamos a poder calcular esta integral. Entonces ahora aprendamos cuál es la relación entre el tipo de señal y su región de convergencia. Vean que esta señal viene desde menos infinito, viene por acá, por acá, por acá y termina en algún punto. Entonces vean que esto viene como desde menos infinito hasta algún punto, puede ser positivo o negativo. A este tipo de señal le vamos a llamar señal izquierda. No sé, tal vez haciendo alusión que va de algún punto t sub 2 hasta menos infinito. Justamente una señal izquierda va a tener una región de convergencia izquierda también. Nuevamente, vean que va a ir de algún punto, aquí donde va a estar delimitado, hacia menos infinito. A esta señal, vean que viene, bueno, tal vez es infinita incluso, viene desde menos infinito, tiene aquí valores y va a continuar hasta más infinito. A esta le vamos a llamar una señal bilateral. Y justamente, tal vez veanlo de esta manera, o más bien, yo creo que ordené mal estos gráficos. Más bien, veamos primero qué es una señal derecha. Que una señal derecha es la que va de algún punto hasta infinito. Y vean que va a tener una región de convergencia también derecha. Entonces, bueno, ahora devolvámonos a la señal bilateral. Vean que una señal bilateral podemos verla como la unión de una señal derecha con una señal izquierda. Entonces vean que justamente vamos a tener la intersección de esas dos regiones de convergencia. Entonces, bueno, vean que tal vez esta señal puede ir de aquí para acá y esa señal puede ir de aquí para acá. Entonces, bueno,
Aquí vamos a tener en este lado la unión de estas dos señales, pero justamente una señal derecha, que va a ser esta, va a tener una región de convergencia derecha. Y esta señal izquierda va a tener justamente una región de convergencia izquierda. Entonces, bueno, vean cómo justamente para una señal bilateral vamos a tener una región de convergencia que va a ser una banda. Bueno, si es que estas tienen intersección. Claramente podemos tener un caso donde la región de convergencia de una sea para acá y la región de convergencia de la otra sea para acá. En este caso, la región de convergencia 1, intersección, región de convergencia 2, nos va a dar conjunto vacío. O sea, no va a existir esa intersección. Podemos tener cualquiera de los dos casos. Entonces, bueno, tenemos señal izquierda, señal derecha, señal bilateral. Eso nos dan regiones de convergencia izquierda, derecha, o bueno, esto no le vamos a llamar de la misma manera. Esto va a ser una banda, una región de convergencia que va a ser una banda. Y vean el último caso, que es una señal finita, tal vez, que comienza en un punto y termina en otro. Y ahí ya para infinito y menos infinito va a ser cero. Vean que la región de convergencia de una señal finita, la ROC va a ser infinita. Entonces, bueno, esos son los 4 casos que vamos a tener. De aquí lo que quiero que aprendan es, bueno, ese concepto, señal derecha, señal izquierda, que justamente está relacionado con una región de convergencia derecha e izquierda respectivamente. Si tenemos una señal bilateral, vamos a tener una región de convergencia que va a ser una banda. Y si la señal es finita, la región de convergencia es infinita. Que quiero que tal vez, bueno, después de hoy o en unos días ya que logre manejar estos conceptos de manera rápida y sencilla. ¿Alguna pregunta? Ok, ahora nos viene entonces calcular la transformada de Laplace de esta señal e a la menos a por valor absoluto de t y su respectiva región de convergencia. Y nos dicen que a va a ser real en este caso, no va a ser complejo. Entonces vean que esta ecuación, bueno, siempre que tenemos un valor absoluto, siempre hay que separar esa señal en dos partes, en la parte para t's positivos y en la parte para t's negativos. Entonces, bueno, veamos que tal vez esto podemos separarlo como. Esto va a ser e a la menos at. A ver cómo nos va a quedar. Ajá, sí. Nos va a quedar e a la menos at para t's positivos y nos va a quedar e a la at para t's negativos. Y vean que, bueno, el t positivo va a implicar una multiplicación por un u de t y el t negativo va a implicar una multiplicación por u de menos t. Que vean que este escalón u justamente nos va a ayudar a delimitar justamente los valores de las señales. O sea, una señal puede ser infinita, pero si solo queremos los valores de 0 a infinito, lo multiplicamos por u de t. Y si solo queremos los valores de menos infinito a 0, multiplicamos por u de menos t. Y si lo queremos en alguna ventana, podemos hacer una combinación de ambos. Que recuerden, habíamos tenido en una clase, les había mostrado cómo hacer un pulso mediante la suma o multiplicación de dos escalones. Entonces, bueno, de esta manera podemos tener o un pulso o no sé, algún rango que deseemos. Entonces, en este caso, bueno, vamos a tener que x de t va a ser igual a e a la menos at por u de t más e a la at por u de menos t. Entonces, bueno, vean que ya habíamos obtenido estos resultados, que es justamente hacia lo que vamos. Vamos a tener una tabla con diferentes resultados ya precalculados. Obviamente, bueno, todos esos salen de algún lado, tienen su demostración. O sea, simplemente partir de la integral y llegar a la solución. Pero vean que eso no van a tener que hacerlo todo el tiempo. Que van a haber algunas señales elementales que van a ser muy recurrentes y sencillamente, ok, ya los tenemos ahí calculados. Veamos la tabla y pongamos cuál es la transformada, nada más. Eso es básicamente aprender a usar la tabla de transformadas. Entonces, podemos ver rápidamente que e a la menos at por u de t se va a transformar en 1 entre s más a para esta región de convergencia.
sigma mayor a menos A. Y vamos a tener que esta señal se va a transformar a menos 1 entre S menos A para esta región de convergencia. Sigma menor a A. Vean que sí es... Bueno, aquí tenemos sigma mayor a menos A y aquí tenemos sigma menor a A. Entonces, bueno, justamente esto sí nos va a dar una banda. Pero si A es menor a 0, entonces no hay una región de convergencia común a ambos términos. Por tanto, no existe la transformada de Laplace. Si A es positivo, justamente, si vamos a tener transformada, o sea, si va a haber ROC o región de convergencia, podemos verlo de esa manera. Si no hay región de convergencia, no hay transformada de Laplace. Podemos verlo de esa manera. Entonces, teniendo que A es positivo, o sea, vamos a tener una región de convergencia, E a la menos A por valor absoluto de T se va a convertir en 1 entre S más A menos 1 entre S menos A. Si unificamos esto, nos va a quedar menos 2A entre S cuadrado menos A cuadrado, y la región de convergencia justamente va a ser esta banda, como se los había explicado. Ven que aquí tenemos menos A y aquí tenemos A. Pues bueno, aquí podemos tirar una línea vertical y la región de convergencia la vamos a marcar aquí. Y bueno, yo siempre les digo, bueno, los de computadores llevan dibujo técnico, ¿verdad que no? Me parece que no. Vamos, pero sí nos gustaría llevar eso. Sí, bueno, yo lo llevé, bueno, sí, yo era de electrónica. Fue un curso interesante, la verdad. Y bueno, el profesor fue bastante bueno, pasé con 90, le puse y aprendí bastante. Entonces, bueno, yo les digo bueno, para los que no conocen, los de electrónica sí me van a entender. Bueno, esto tiene un nombre gracioso, se llama achurado, que es la forma en la que denotamos regiones, bueno, en un diagrama tal vez de... Entonces, bueno, se supone obviamente que estas líneas son paralelas y tienen un distanciamiento constante y van a tener algún ángulo ahí, no sé, puede ser 45, igual puede ser vertical, puede ser horizontal, no sé si hay un ángulo estándar, pero bueno, para los que no llevaron dibujo técnico, cuando hagan dibujos de este tipo y bueno, si no tienen tal vez marcadores o no tienen para colorear todo, pueden hacerlo de esta manera, en vez de hacer algo ahí que, no sé, se vea feo. O sea, al menos de esta manera se ve ahí un poquito ordenado. Entonces, bueno, siempre traten en la medida de lo posible de hacer dibujos que se entiendan, ¿verdad? Y entonces vean que justamente vamos a tener estas regiones de convergencia. A ver, eso tiene que ver con esto también. No, creo que esto ese ejemplo no tiene que ver con el anterior. Si X es racional, bueno, justamente como una división de polinomios, los polos van a delimitar la región de convergencia. Bueno, esto ya lo he mencionado varias veces, entonces vean que aquí podemos tener varios casos. Aquí, bueno, podemos tener el polo acá, el polo acá, el polo acá. Vean que esta misma configuración, es que esa es la cuestión. Podemos tener una misma expresión racional y vean que podemos tener incluso distintas regiones de convergencia. Nuevamente, las regiones de convergencia van a estar dadas por los polos. ¿Cuál es el proceso? A cada polo marcarle una línea vertical justamente en el punto donde están y de ahí podemos evaluar cuántas combinaciones distintas vamos a tener. Entonces, bueno, podemos tener 3 combinaciones. Bueno, para una señal derecha, bueno, mínimo, podemos tener mínimo 3 combinaciones para una señal derecha, para una señal unilateral y para una señal izquierda. Pero incluso podemos tener diferentes bandas laterales, diferentes bandas dentro de una misma región de convergencia. Bueno, en este caso, vean que aquí, bueno, tenemos estos 3 polos. Este va a ser real y estos dos van a ser complejos conjugados. Obviamente van a pasar por el mismo lugar verticalmente. Entonces, si tuviéramos una señal derecha, vean que esta región de convergencia 1 va a tener que comenzar a partir de este polo real hacia la derecha. Si tenemos una señal bilateral, vamos a tener justamente una banda que va a estar delimitada por los dos polos. Y podemos tener una señal izquierda, así pongámosle ROC 2 y así pongámosle ROC 3. Si tenemos una señal izquierda, vean que podemos tener otra región de convergencia a partir de este punto. Vean que incluso si tenemos otro polo acá de repente,
vamos a tener, pues, bueno, vamos a poder tener dos bandas distintas, que aquí le va a caer encima el dibujo. Entonces, bueno, podemos tener o esta o podemos tener esta. Que vean que dentro de esta banda, pues hay convergencia, o sea, no hay ningún punto que se indefine. Entonces vean que podríamos tener dos señales bilaterales distintas para estas dos regiones de convergencia. Y bueno, si tomamos este caso, esta región de convergencia no podría existir puesto que aquí iría otro polo. Entonces más bien esa región de convergencia va a ir a la izquierda de este otro polo, no en medio. Que nuevamente vean que aquí estoy modificando el ejemplo para indicarles que podemos tener una cantidad arbitraria de polos y justamente, bueno, en medio se nos van a hacer tal vez varias bandas, en este caso una. Si tenemos aquí otro par de polos conjugados, vean que también se nos va a generar una tercera banda. Entonces, dependiendo de la cantidad de polos que tenga la expresión racional de x de s, vamos a tener tantas regiones de convergencia y cada región de convergencia está asociada a una señal en el tiempo directamente. Entonces, por ahí hay algún ejercicio de examen que dice, bueno, de acuerdo a esta expresión de transformada de Laplace, ¿cuántas posibles señales podemos tener con esa transformada? Por ahí hay un ejemplo conceptual. Tal vez se lo van a encontrar no sé, ejercicios de las tutorías, por ahí. Ahí se lo van a topar eventualmente. Ok, bueno, para ya finalizar entonces, aquí tenemos una tabla de transformadas. No recuerdo exactamente si todas vienen desarrolladas en el libro de clase de Pablo Alvarado, pero, o sea, teóricamente podríamos tomar cada una de estas señales, aplicarle la definición de transformada de Laplace y obtener estos resultados. Entonces, nuevamente, la idea no es que, obviamente, no van a estar demostrando en medio examen que tal señal se transforma a tal valor, o sea, no. Que aquí vamos a usar la tabla, entonces la cuestión es aprender a usarla, justamente. Veamos que la transformada de un delta Dirac se transforma a un 1 para todo el plano complejo S. Vean que, bueno, esto tiene un poco de relación con la transformada de Fourier también, en que algo muy definido en el tiempo va a estar completamente esparcido en la frecuencia y viceversa. Algo muy, muy ubicado en la frecuencia, en el tiempo va a estar completamente, tal vez, esparcido. La transformada de U de t va a ser 1 entre S para un sigma mayor a 0. Vean que por aquí vamos a tener una combinación de señales, bueno, que van a ser o derechas o izquierdas con la misma transformada. Entonces, bueno, tenemos que menos U de menos T va a ser igual 1 entre S, pero ahora la región de convergencia va a ser sigma menos 0. Vamos a tener por acá un T a la menos 1 entre N menos 1 factorial por U de T, va a ser 1 entre S a la N, para una región de convergencia sigma mayor a 0. Tenemos la contraparte izquierda, que va a tener una región de convergencia justamente izquierda, sigma menos 0. Aquí tenemos un exponencial multiplicado por el U de t, que vean que aquí todas van a llevar el U de t o el U de menos t. Por eso esta se llama transformada bilateral de Laplace, porque podemos tener señales derechas o podemos tener señales izquierdas. Más adelante vamos a ver la transformada unilateral de Laplace, que nos limita, bueno, a un tipo de sistema particular, vamos a verlo, que bueno, son los sistemas causales que van a estar resueltos por la transformada unilateral de Laplace. Pero bueno, el concepto de causalidad yo creo que ya lo vimos la clase pasada en sistemas LTI, que los sistemas LTI van a entrar en contexto con cada transformada, con Fourier, Laplace y Z. O sea, vamos a tener sistemas LTI para cada una de las tres transformadas. Entonces, bueno, vean que aquí vamos a tener, bueno, los voy aquí a marcar más o menos por pares para que los vean. Aquí tenemos el exponencial multiplicado por el U de t o el negativo. Por aquí tenemos un exponencial, bueno, multiplicado por alguna función t a la n. Puede ser t a la 2, t a la 3, que multiplica un exponencial complejo. Vean que aquí vamos a tener coseno y seno, que justamente va a transformar a s entre s cuadrado más omega 0 cuadrado para un sigma mayor a 0, una región de convergencia positiva. Y la de seno
va a ser omega 0 entre S cuadrado más omega cuadrado, omega 0 cuadrado. Vean que la diferencia es que aquí tenemos S y aquí tenemos omega, pero el denominador es el mismo. Y la región de convergencia es la misma. Podemos también tener un coseno multiplicado por un exponencial complejo, que eso, bueno, ¿qué pasa cuando multiplicamos un coseno por un exponencial complejo? ¿Cómo se ve eso? Que vean que es como tal. Bueno, esto, el exponencial, bueno, dije complejo, más bien va a ser uno real. ¿Qué pasa si multiplicamos un seno por una exponencial real? Vean que la amplitud va a estar controlada por la amplitud del exponencial. Entonces vean que la exponencial se va a convertir en la envolvente, se le llama a esto. Envolvente. Que vamos a tener entonces transformada de coseno y de seno, y coseno y seno multiplicado por un exponencial real. Y vamos a tener, bueno, aquí derivadas de deltas, que van a ser S a la N para todo el plano S. Entonces, bueno, nuevamente denle un análisis a esta tabla. Ahorita no recuerdo exactamente si en el libro de clases se comproban todas, pero bueno, igual se puede hacer como ejercicio. Y como les digo, la idea es que aprendan a utilizar esta tabla. O sea, en los problemas van a tener que tener la mano y decir, ok, tengo este elemento. A veces van a tener que manipular las cosas de tal manera, vean que aquí tiene un negativo. Entonces, bueno, tal vez la expresión no tenga un negativo, van a tener que ponérselo. Entonces, bueno, tal vez van a tener que manipular un poco el problema que tengan para llegar a un valor exacto que aparece en la tabla y ya con eso lo pueden transformar. He visto gente, bueno, transformando cosas que se parecen pero no son iguales. Si se parecen pero no son iguales, no pueden hacer la transformada así tal cual, no pueden hacerlo. Tienen que manipular la expresión de tal manera que les quede esto exacto y ya con eso pueden decir, ok, la transformada de eso es eso. Incluso a la inversa. Entonces, bueno, va a funcionar de la misma manera. Ok, ahora continuamos con propiedades de la transformada de Laplace. Al igual que vimos en propiedades de la transformada de Fourier, bueno, muchas propiedades se van a repetir, como les había dicho, y se van a ver ligeramente modificadas de acuerdo a, bueno, el contexto de cada transformada en particular. Entonces, bueno, siempre comenzamos con linealidad, es la que tal vez la más sencilla y con la que siempre arrancamos. Sean las funciones en el dominio del tiempo x1 y x2 de t y sus respectivas transformadas, x mayúscula 1 y x mayúscula 2. Ahora vean en contexto con sus respectivas transformadas y regiones de convergencia. Entonces, bueno, para la primera vamos a tener aquí una región de convergencia R1 y para la segunda una región de convergencia R2. La linealidad nos dice que si hacemos una suma ponderada de estas dos señales, la transformada va a ser justamente una suma ponderada de las transformaciones. Y en este caso, como son dos regiones de convergencia, vamos a tener la intersección de R1 y R2. Noten que es posible que R1 intersección R2 sea conjunto vacío. O sea, esto es posible que se dé. Si se da este caso, pues la transformada no existe. Vamos a decir esto. Vean que si no existe una región de convergencia, pues no hay ningún punto donde esa transformada converge, por tanto no existe la transformada. Luego vamos a tener los desplazamientos en el tiempo y en el dominio de la frecuencia. Con un análisis análogo al caso que ya hicimos de la transformada de Fourier, podemos demostrar, bueno, si tenemos que x de t se transforma a x mayúscula de s con una región de convergencia R, entonces, ¿qué pasa si desplazamos en el tiempo a un t sub 0 la señal xt? Esto equivale a multiplicar por un exponencial complejo e a la menos s t sub 0 a la transformada, y la región de convergencia va a seguir siendo la misma. A la inversa, multiplicar, o bien, tal vez más bien podemos verlo del lado derecho, desplazar la región de convergencia a un punto S sub 0, donde esta región de convergencia ahora va a estar dada por los S tal que S va a ser R más S sub 0, que es el desplazamiento, y aquí R me imagino que es la parte que nos define, la parte real que nos define la región de convergencia. Entonces vean cómo se va a mover a la derecha o a la izquierda por ese 0. Eso va a equivaler a multiplicar un exponencial real e a la S sub 0 de t a la señal x de t.
Entonces, un desplazamiento en el tiempo en la frecuencia significa multiplicar por un exponencial al otro lado. Veamos un caso particular en el que consiste la modulación, donde estamos multiplicando a x de t por un exponencial complejo. Bueno, vean que a esto le hace falta la mitad o la otra parte, el e a la menos j omega t, pero bueno, al menos qué pasa si multiplicamos una señal real x de t por un exponencial complejo. Vean que eso es como mover el espectro ahora a j omega 0, que ese es en la dirección vertical. Entonces vean que justamente eso traslada todo polo y cero de A hacia A más J omega 0. Entonces vean que la región de convergencia siguen siendo la misma, puesto que estamos moviendo todo en la dirección vertical. Entonces las bandas no se van a ver afectadas. Okay, con respecto a la conjugación, si tenemos que la señal x de t se convierte en o se transforma en x mayúscula s con la región de convergencia R, si conjugamos la señal real, esto va a ser como tener el espectro conjugado y la región de convergencia va a seguir siendo la misma. Entonces, bueno, de aquí podemos tener una consecuencia si x de t es real. Eso significa que el espectro va a estar conjugado. Una consecuencia de esto es que si P es un polo complejo con parte imaginaria distinta de cero, entonces P conjugado también lo es. O dicho de otra manera, para una señal real x de t, si en su transformada existe un polo complejo, P, también existirá P conjugado. Que vean ¿qué hacemos con polos complejos conjugados? Los vamos a conformar en senos y cosenos. Más bien, si tuviéramos solamente un polo complejo, eso se va a transformar a algo complejo. Entonces no nos va a dar una señal real, justamente. Entonces vean que esto es parte de una consecuencia de la simetría hermítica en el dominio de Laplace. ¿Y qué pasa si hacemos un escalamiento en el tiempo? Si tenemos que la transformada de x de t va a ser x mayúscula de s con la región de convergencia R para algún valor a que sea real, si escalamos el tiempo por ese factor de a, vamos a tener que esto se transforma a 1 entre el valor absoluto de a por x mayúscula de s entre a. Vean que esto implica justamente, bueno, sustituir s por s entre a en nuestra expresión de la transformada y dividimos entre la magnitud de A. Vean que la región de convergencia pues también va a verse modificada si R es el punto que nos indica, bueno, la línea vertical del inicio de la región de convergencia. Ese punto R se va a ver escalado por 1 entre A. Tenemos el caso particular donde A es menos 1, donde va a ser como una inversión en el tiempo de la señal. Vean que esto va a implicar invertir el espectro, bueno, más bien la transformada en el dominio de la frecuencia. Vean que esto equivale a una rotación de 180 en el plano S. O sea, si tenemos una región de convergencia, bueno, pongámosla acá tal vez para una positivo. Aquí tenemos sigma, omega. Y si tenemos que esta región de convergencia es acá, vamos a tener que hacerle una rotación de 180 grados. ¿Cómo queda esto si lo rotamos 180 grados? Y vean que lo vamos a rotar o pivotear. Eso es como, tal vez veanlo de esta manera. Bueno, y en ese punto no debería ser nada raro, ¿verdad? O sea, ya pasamos por mapeos. Vean que eso es como poner fijo este punto en el origen, o sea, convertirlo en un pivote y vamos a justamente rotar esto por 180 grados. Entonces vean que la región de convergencia ahora me va a quedar y justamente, bueno, al otro lado. Pues bueno, esto es lo que pasa cuando hacemos una inversión en el tiempo de la señal. Vean que la región de convergencia, bueno, sufre una rotación de 180 grados. Y por otro lado tenemos la convolución. En la próxima lección vamos a ver un poco sobre sistemas LTI. Entonces, si tenemos que las señales x1 y x2 se convierten en o se transforman en x mayúscula sub 1 y x mayúscula sub 2 de S, cada una con su región de convergencia R1 y R2, entonces tenemos que una convolución en el tiempo va a equivaler a una multiplicación en la frecuencia. Y la región de convergencia va a ser la intersección de ambas regiones de convergencia. Vean que nuevamente R1 intersección con R2 puede ser conjunto vacío. Entonces esto va a implicar que la transformada no existe. O incluso la región de convergencia puede ser mayor a la indicada si en el producto los polos que determinan los límites de la región de convergencia individuales se cancelan. Vean que aquí vamos a tener una multiplicación de estas dos transformadas. Entonces un cero de una puede ser el polo de otra y ahí, bueno, pueden pasar cosas, bueno, particulares a
a la forma de x1 y x2. Pero vean que pueden ser los casos. La región puede ser pues mayor o bien incluso puede no haber intersección, con lo que la transformada no existe. Ahora, para diferenciar en el tiempo y en el dominio S, si tenemos, bueno, siempre partimos de este hecho, si x de t se transforma en x mayúscula de S con la región de convergencia R, derivar la señal en el tiempo equivale a multiplicar por S a la transformada x de S y la región de convergencia es R. Tal vez aquí llega a amarrar un poco lo que algunas tal vez en CA les habían dicho o incluso en CC para resolver ecuaciones diferenciales. Nos decían que era mejor hacerlo en el dominio S, no nos decían que era S, simplemente nos decían que para resolver ecuaciones diferenciales, que son las que describen los circuitos RLC o RL-RC, equivalía, bueno, a la derivada n, equivalía a sustituirla por un factor s a la n. Entonces, con eso podíamos convertir ecuaciones diferenciales en expresiones, bueno, algebraicas de orden n, que era más fácil que resolver justamente que una ecuación diferencial. Entonces, bueno, en ese momento no nos explicaron por qué. Justamente aquí está la justificación, que si derivamos una señal en el tiempo, va a equivaler a multiplicar por S su transformada. Vean que si X mayúscula S tiene un polo de primer orden en S igual 0, vean que al multiplicarlo por S, entonces justamente ese polo va a desaparecer. Entonces vean que la región de convergencia puede ser mayor, o sea, puede verse modificada por esta cancelación de polos. Y vean que está, bueno, en general esa propiedad se puede aplicar recursivamente para llegar a la forma que la enésima derivada con respecto al tiempo de x de t va a ser s a la n por la transformada x de s. La región de convergencia no se ve modificada. Y vean que, bueno, adicionalmente, derivar en la frecuencia, o bien derivar la expresión de la transformada en la frecuencia, va a equivaler a multiplicar por menos t la señal en el tiempo. La región de convergencia sigue siendo pues la misma. Pues bueno, para hacer un ejemplo de esta parte de derivación, nos piden que encontremos la transformada de Laplace de esta señal t por e a la menos at por u de t. Vean que esto podemos hacerlo, bueno, recurriendo a la definición. X de s va a ser igual a la integral de menos infinito a más infinito de t e a la menos at u de t, que multiplica e a la menos jst de t. Y esto, bueno, se va a simplificar un poco en los límites por la función u de t, que esto va a ser la integral de 0 a infinito de t e a la menos at por e a la menos jst. No, mentira, ese j no va ahí metido, ¿verdad? Es e a la menos st de t. Entonces, bueno, aquí podrían continuar haciendo esta integral, pero vean que aplicando propiedades justamente para eso son, para no tener que estar calculando transformadas todo el tiempo a través de la definición. Entonces, la cuestión con las propiedades es sencillamente reconocer algunas formas y ver, ok, eso se parece a esto, eso se transforma a esto. Entonces es básicamente comparar y tal vez terminar de completar alguna cosa que haga falta. Entonces vean que, bueno, tenemos menos tx de t va a ser la derivada de x mayúscula de s. Entonces vean que, bueno, esto equivale a justamente que es a lo que hace referencia este x de t, que bueno, en contexto es diferente a este otro, ¿verdad? No sé, pongámosle g de t. Vean que esto va a ser, bueno, como tener menos t g de t, que para que se parezca a lo que está por acá. Entonces vean que g de t, bueno, aquí va a equivaler a menos e a la menos at. Entonces, esa transformada va a consistir en bueno, encontrar cuál es la transformada exponencial, que ya lo conocemos, y simplemente, bueno, le aplicamos lo que aparece acá, que es derivar la transformada, y eso va a equivaler a multiplicar la señal por menos t. Entonces vean que justamente tenemos que la transformada exponencial real va a ser igual a 1 entre s más a para una región de convergencia que va a ser sigma mayor a menos a. Entonces vean que multiplicar por t, esa función va a implicar, bueno, vean que el signo negativo está acá o estaba acá originalmente, pero podemos pasarlo a la transformada. Entonces vean que esto va a ser el negativo de la derivada de esta transformada 1 entre s más a, que va a consistir en 1 entre s más a al cuadrado para la misma región de convergencia. Entonces vean que de esa manera nos saltamos el proceso de justamente aplicar la definición y por medio de propiedades logramos encontrar la derivada. Justamente ese es el objetivo
O sea, no tener que estar calculando transformadas a través de la definición, sino utilizar la tabla. Y vamos a tener integración en el tiempo, que integrar, bueno, una señal x de t va a equivaler a dividir entre s su transformada x de s. Entonces vean que la región de convergencia va a ser la intersección de R con los S tal que la parte real de S va a ser mayor a 0. Esto es decir, una región de convergencia igual a la intersección entre sigma mayor a 0 y la región de convergencia original de x de S. Entonces van a tener una tabla de este tipo, el cual, bueno, le resume las propiedades. Entonces deberían tener, bueno, esto tal vez impreso del formulario para el examen. Entonces, cuando estén realizando pues problemas, deberían, bueno, con solo tal vez consultar esta tabla ya deberían poder hacer las transformadas. Vean que aquí se resume. Tenemos, bueno, x de t se transforma a x mayúscula S con una región de convergencia R. Si tenemos alguna o diferentes señales, bueno, podemos marcarlas con subíndices y de la misma manera podemos marcar con subíndices las transformadas y sus regiones de convergencia. Bueno, esto más que todo para aplicar la linealidad. Vean que una suma ponderada de las señales x1 y x2 va a ser la suma ponderada por el mismo factor de sus transformadas y la región de convergencia va a ser igual a la intersección de ambas regiones de convergencia. Y para una función real se cumple la simetría hermítica. Recuerden que si tenemos un polo complejo, vamos a tener su conjugado si la señal es real. Para el desplazamiento temporal, esto equivale a multiplicar por un exponencial complejo donde tenemos el valor del desplazamiento, en este caso está dado por tau, va a equivaler a multiplicar e a la menos s tau a la transformada x de s, la región de convergencia sigue siendo la misma. Vean que desplazar en la frecuencia va a equivaler a multiplicar por un exponencial real en el tiempo y la región de convergencia se va a ver pues movida a la derecha o a la izquierda dependiendo del valor de s sub 0 en este caso. Si invertimos en el tiempo, estamos invirtiendo el espectro. Recuerden que esto implica moverlo 180 grados. En general, el escalamiento del tiempo por A va a equivaler a sustituir S por S entre A en la transformada y dividir entre valor absoluto de A. Y vean que la región de convergencia también se ve modificada. La convolución en el tiempo equivale a la multiplicación de las transformadas en la frecuencia, donde la región de convergencia va a ser la intersección de ambas regiones. Vean que, bueno, aquí se pueden cancelar polos y ceros. Derivar implica multiplicar por S. Derivar n veces implica multiplicar por S a la n. Derivar en el tiempo equivale a multiplicar por menos t, la señal x de t. Y finalmente integrar equivale a dividir entre S la transformada de x de S, donde la región de convergencia ahora va a ser, bueno, la intersección de la región R con el plano que comienza a partir de sigma igual a 0. Ok, bueno, con esto terminamos esta parte de esta lección.